bienvenidos a su programa Visión Estratégica con la actualidad económica, petrolera, energética a nivel nacional e internacional, tratando de hacer un análisis sobre el desenvolvimiento económico de Venezuela en medio de esta coyuntura cuando se pretende desestabilizar no solo la economía, sino todo el ambiente político nacional, cuáles son las medidas que el gobierno revolucionario viene tomando para acentuar, para mantener el mayor grado de estabilidad económica y buscar también, a su vez, el mayor grado de bienestar para toda la población, en base a nuestro modelo económico que nos hemos dado mediante elecciones, 19 elecciones en las cuales se han ganado 18, tenemos un modelo económico aprobado por las grandes mayorías y dentro de ese modelo económico se están dando ajustes. Uno de esos ajustes tiene que ver con el tipo de cambio. Hoy este programa está saliendo el domingo, el jueves comenzaría a funcionar el SICAD 2, un libre juego de oferta y demanda con respecto al dólar, buscando la estabilización del tipo de cambio con la diferencia con respecto al mercado negro, que habría intervención del Estado. Y ahí veríamos la importancia que tiene para lograr la estabilización del tipo de cambio con el SICAD 2, los ingresos petroleros y la fortaleza que está teniendo hoy en día el precio del petróleo. Con respecto a este punto, el precio del barril, sabemos que se han incorporado crudos de mayor costo a nivel mundial. Se habla que el petróleo de esquisto puede costar más de $85 por barril, lo que trae la necesidad de que para ser rentable la explotación de este tipo de petróleo, al igual que el de aguas profundas, más de 500 metros de profundidad en mar, llegándose en algunos casos a 4 kilómetros, 6 kilómetros de profundidad, se requieren precios que estén por encima de los $100, lo que le asegura al Estado venezolano ingresos sustanciales en base a la venta de petróleo en un mercado que ha venido diversificando, donde se mantienen las exportaciones hacia los Estados Unidos, pero se incrementa profundamente las colocaciones en China y las colocaciones en la India. Entonces tenemos un mercado fortalecido en el ámbito petrolero con unos planes de expansión para llevar nuestra producción de 3 millones a 6 millones de barriles diarios, y a medida que venga ese incremento en la producción y el fortalecimiento en el precio, que tanto la Agencia Internacional de Energía en representación de los países consumidores y diversos analistas ven a futuro un fortalecimiento en el precio por la necesidad de incorporar cada vez crudos de mayor costo para satisfacer del mercado, van a entrar al país los dólares suficientes para mantener, para estabilizar el tipo de cambio y a su vez que se va cambiando el modelo económico que se nos ha montado, un modelo basado en la importación de bienes producidos por industrias localizadas fuera de Venezuela, que ha hecho un modelo inducido desde el exterior, que hace que los ingresos en dólares en gran medida terminen colocados en el exterior. Y por eso esta confrontación, parte de esta confrontación que se está dando hoy en día en Venezuela, donde este cambio de modelo que se quiere hacer y donde ya se da una redistribución del ingreso, haciendo que los sectores mayoritarios de la población tengan un nivel de vida superior, lo que impulsa la demanda, pero a su vez impulsa la importación de productos que va agotando nuestras reservas en dólares. Entonces el cambio de este modelo para producir en el país lo que se necesita va restándole poder, va restándole importancia a una burguesía que ha basado la obtención de ganancias en la importación de bienes que vienen del exterior. Entonces, para tocar todos estos temas, la fortaleza del ingreso producto del petróleo, cómo se coloca el barril en el presupuesto nacional, cómo va a funcionar el SICAD 2, cómo todo ciudadano va a poder tener participación, cómo se abren las cuentas en dólares, sobre todo en el Banco de Venezuela, que es donde hay la mayor cantidad de ahorristas actualmente a nivel nacional, cómo sería la obtención del tipo de cambio óptimo a través del juego de la oferta y la demanda, pero con intervención del Estado. Vamos a tener al presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, el diputado Ricardo Sanguino,
diputado por el estado Táchira, un gran conocedor de la materia, que entre otras cosas está participando en la comisión presidencial, preside la comisión presidencial, que está haciendo las investigaciones sobre la obtención y manejo de divisas por parte del sector privado en los años 2011, 2012 y 2013. Entonces, sobre todos estos temas, sobre el desarrollo nacional y las implicaciones que tiene que Venezuela sea el país con las mayores reservas de petróleo del mundo y que PDVSA a su vez sea la empresa que tiene más reservas de petróleo en el mundo, cómo esto debe manifestarse en un mejor nivel de vida para toda la población venezolana y a su vez cómo nos convierte en el epicentro de un conflicto mundial por el control de la energía y todo el contexto económico que se desenvuelve alrededor de estos hechos trascendentales y fundamentales para entender la realidad nacional. En el próximo parte del programa vamos a tener entonces al diputado Ricardo Sanguino. Continuamos con su programa Visión Estratégica y en esta parte tenemos al diputado Ricardo Sanguino. Bienvenido, diputado. Gracias, Fernando, por invitarme a tu programa Visión Estratégica. Sí, hoy queremos tocar un punto que está llamando mucho la atención de la población, que es el comienzo del SICAD 2. Es decir, ¿qué es el SICAD 2? ¿Para qué sirve? ¿Por qué hay la necesidad de ir a una nueva paridad cambiaria? Porque ya tenemos a 6.30, ya tenemos el SICAD 1 entre 11 y 12 bolívares por dólar. ¿Por qué el SICAD 2? ¿Cómo esto va a afectar o va a eliminar paulatinamente el mercado negro? ¿Qué diferencias hay para que se forme una paridad cambiaria entre el SICAD 2 y el llamado mercado negro, diputado? Sí, bueno, Fernando, tú como buen economista sabes que en economía o en la ciencia económica los instrumentos que se aplican no son rígidos. Nosotros ya tenemos más de 10 años aplicando la política de administración de divisas y recordemos un poco que surgió a raíz de toda esa intentona, todo el golpe petrolero, el golpe de Estado, el paro, etc. Bien, y la economía fue creciendo, el país pudo defenderse de las crisis que se dieron a nivel internacional en el sistema financiero internacional que reventó por allá en los Estados Unidos y que posteriormente se fue extendiendo a todo el resto del mundo y fundamentalmente en Europa. Pero gracias a nosotros, Venezuela y muchos países latinoamericanos, el impacto no fue de la magnitud que hoy en día se observa en los países europeos. Gracias a esa política de administración de divisas pudimos fortalecer nuestro sistema financiero y funcionó esa política. Tuvimos resultados positivos, tuvimos crecimiento económico o hemos tenido crecimiento económico, hemos mejorado el nivel de vida de nuestra población con resultados sociales extraordinarios, reconocidos por organismos internacionales, no solamente por nuestro gobierno y por nuestro pueblo, sino por organismos internacionales, y a la vez avanzar en distintas etapas. Ya estamos en el tiempo en el cual hay que avanzar, modernizar, incorporar nuevos elementos en la política de cambiaria. En esta oportunidad, como bien lo anunció el vicepresidente del área económica, el ministro Rafael Ramírez, se firmó el convenio cambiario número 27 entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela para permitir un mercado en el cual funcione la oferta y demanda de divisas, es decir, permitir transacciones de instrumentos financieros efectivo en divisas a los distintos ciudadanos o ciudadanas, personas naturales, personas jurídicas, que requieran divisas para la realización de sus actividades productivas internas. Allá hay hechos bien importantes que corrigen situaciones que se presentaron en el pasado
con la política de administración de divisas. Por ejemplo, uno en el cual los operadores cambiarios autorizados y todo el sistema financiero, la banca pública, la banca privada, las casas de bolsas, esas registradas desde luego en la Superintendencia de Valores, y los bancos, por supuesto, reconocidos, los bancos universales, inclusive se habla de los bancos no universales o comerciales en proceso de transformación en universales, porque eso es un requisito que tiene la ley de las instituciones bancarias, son los autorizados para ofertar en ese mercado, ese nuevo mercado, pero tienen una restricción, que las instituciones no van a ofrecer y a demandar divisas. Ellas van a ser intermediarias de las personas naturales y las personas jurídicas. Y hay una restricción también importante, que usted solo va a ofertar o demandar una vez por operación. Se abre el día lunes, el lunes usted presenta para a una persona A solo una. No es que va a presentar como oferente o como demandante múltiples, no. Y el hecho importante de no permitirle a las instituciones bancarias el que ellas participen, por ejemplo, de la demanda, significa, y todos sabemos, que como hay un excedente de liquidez, pues así controlamos el ataque, por decirlo así, sobre el valor. Es decir, si yo tengo mayor cantidad de bolívares, estaría en condiciones de demandar mayor cantidad de divisas. ¿Quiénes van a participar como oferente? Bueno, Petróleos de Venezuela va a participar, o bien con divisas en efectivo o instrumentos emitidos por ella, bonos de su deuda, respaldados por supuesto por Petróleo de Venezuela. El Banco Central de Venezuela, que también puede participar, instituciones del Estado, bien sea empresas del Estado que se autoricen, que tengan instrumentos financieros para transarlo, particulares que también tengan y pueden hacerlo. Pero hay un hecho importante: tienen que estar residenciados y domiciliados en el país. Eso porque recordemos que en la actualidad, antes de aprobarse la modificación de la ley contra lo ilícito cambiario, que fue derogada y tiene un nuevo concepto, cualquier ciudadano podía ir a adquirir divisa. Y nosotros tenemos, y huelga decirlo, un país hermano en donde muchos nacionales de ese país vienen y hacen sus transacciones en Venezuela. Esa relación Bolívar-peso favorece a los nacionales del país Colombia en la demanda de la divisa aquí en Venezuela. Entonces, ellos tienen restricción. O sea, tienen que ser residenciados y domiciliados en el país. O sea, se busca eliminar distorsiones que tiene el Distorsiones, mercado. claro que se dan. Ahora, también hay un elemento muy importante, es que si usted demuestra la posesión lícita de un instrumento financiero y usted no es residente en el país, pero demuestra la titularidad y que es fehaciente, que es lícita, usted puede participar. Eso lo determina la autoridad cambiaria, o bien el Banco Central de Venezuela, o bien el Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y las Finanzas Públicas, ¿no? Y la banca pública. En fin, un instrumento bien amplio que va a facilitar el juego, como tú bien lo mencionaste, oferta-demanda de divisas en efectivo o a través de instrumentos financieros. Ello permitirá una mayor fluidez en que los empresarios, las personas naturales, tengan acceso y con ello también puedan cubrir u honrar compromisos en el exterior, importación de materia prima para sus actividades productivas. En fin,
lo que requiere una unidad productiva en el país. Fíjate que es interesante que Europa, la Europa de la posguerra, tuvo control de cambio. O sea que una de las medidas para buscar el desarrollo, para haber logrado el desarrollo industrial y postindustrial que tiene Europa hoy en día, fue el control de cambio en una determinada etapa de su historia. Todo eso cambia con el famoso libre mercado, los años 90, el consenso de Washington, etcétera. Y bueno, y más tardíamente o más tempranamente con la escuela de Chicago, el cambio del modelo económico. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, para que no nos suceda lo que le pasó al Reino Unido con la libra esterlina, que George Soros, representando grandes capitales, pudo tumbar una moneda tan fuerte, ¿no? Se calcula que se mueven 5.300.000.000.000 de dólares en cambio de divisa en el mundo, pero solamente 10% es para compra y venta de mercancía, el resto es pura especulación. ¿Cómo prepararnos para evitar una guerra especulativa en contra de nuestra moneda? Sí, eso lo vamos a dejar para la próxima parte del programa. Continuamos con su programa Visión Estratégica, analizando las implicaciones del CICAD-2 en medio de esta coyuntura económica, política, con el diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas y de Desarrollo Económico. Diputado Ricardo, estábamos hablando de cómo evitar un ataque especulativo. Sabemos que Venezuela es el epicentro de un conflicto y muchos países han sido atacados en su moneda. Por ejemplo, el mercado negro, donde se formó una paridad cambiaria en la cual no hubo participación, como se iba a ver en el CICAD-2, de PDVSA y del Banco Central, formó una paridad que fue utilizada por sectores de comerciantes que viven de las importaciones para especular y para incidir en las elecciones municipales que se convirtieron en un plebiscito ganado ampliamente por el gobierno. ¿Cómo evitar ataques especulativos sabiendo que somos el epicentro de un conflicto mundial por nuestras reservas petroleras y por un modelo socialista que tiende a la redistribución del ingreso? Fíjate, ya nosotros pasamos por una etapa de la aplicación de esa política, que fue en la oportunidad de lo que se conoció como el mercado permuta, que ayudó una serie especulativa de parte de ciertas casas de bolsas que se convirtieron en las tesorerías de unas instituciones financieras. Y recuerda que aproximadamente fueron 5, 6, 7 instituciones bancarias que quebraron, que estafaron a sus usuarios y usuarias y que significó una pérdida de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Bueno, nosotros modificamos la ley y se aplicó una restricción para el funcionamiento de la transacción bolívar-dólar. En esta oportunidad, el convenio cambiario tiene elementos que están orientados a impedir y lograr minimizar esas acciones de parte de los que especulan con las monedas en la actividad financiera. Bueno, el convenio establece que usted debe indicar y firmar una responsabilidad, un compromiso en el cual usted va a decir para qué va a destinar las divisas obtenidas en ese mercado. O sea, para la adquisición de bienes. De bienes, servicios esenciales, etcétera, ¿no? Y tiene que indicarlo, así como usted tiene que demostrar la procedencia de los mismos. Siempre lo dijimos, no es que usted va a llegar ahí con 10 millones de dólares, aquí tengo yo 10 millones de dólares, bueno, un momentico, usted tiene que explicar de dónde obtuvo, cómo obtuvo esos 10 millones de dólares, que usted los está ofertando o lo va a ofertar en el mercado. Pero fíjate algo, ¿no? Ricardo, si tenemos, como tú decías, una liquidez monetaria muy amplia, más allá de lo aconsejable, y
lo que devengan las cuentas de ahorros, la tasa de interés pasiva, está en teoría muy por debajo, bueno, en teoría no, en la realidad muy por debajo de la inflación esperada, y uno pudiera ver que el incremento del valor del dólar está asociado con la inflación. Ajá. ¿Qué medidas se pudieran tomar o qué medidas se van a tomar, los dos tipos se pudieran o se están tomando para complementar el SICAD 2? Es decir, si va a haber participación del Estado, el tipo de cambio ya comenzó a bajar. Viene una estabilización. Sí. Pero ¿cómo lograr ese aterrizaje completo de esta nave económica con la fortaleza que tiene por el ingreso petrolero, tomando las medidas de ajustes necesarios, pero sin paralizar la economía como ha hecho Europa? Claro, fíjate, y tú lo conoces como economista, la política cambiaria es parte de una política global, ¿verdad? Una política económica. Hay que aplicar, y seguramente vendrá en las decisiones en el futuro, políticas monetarias. Pudieran aplicarse ajustes en lo que es los niveles de encaje legal. Pudiese revisarse las tasas, tanto activas como pasivas, en el cual el sistema financiero opera. Una política de impulso a la producción interna para satisfacer necesidades de nuestra población, que utilicen actividades productivas, y ya eso se viene trabajando en la mesa económica para fortalecer la producción nacional con insumos nacionales, de manera de no generar presión nuevamente sobre la demanda de la divisa. Son políticas cambiarias, monetarias y económicas, de economía real. Todo eso nos va a permitir el lograr el objetivo, que es abatir por una parte el dólar del mercado innombrable o paralelo. Estabilización en los niveles de precio de los bienes y servicios que se transan en la economía. Al lograr la estabilización de los bienes, en los precios de los bienes, una estabilización en el índice de variación de los bienes y servicios. Una mayor producción para reducir el índice de escasez de algunos productos que se dan en la cesta, no tanto en la cesta básica, sino productos que tienen una alta demanda de parte de los venezolanos y las venezolanas. Que hoy en día tienen capacidad adquisitiva que antes no tenían. ¿No? Antes no la tenían. Entonces, eso a lo interno. Claro que nosotros tenemos que con ello fortalecer nuestro vínculo con el resto del mundo. Ahí entraría también una profundización de lo que es la política en el área de los hidrocarburos, que es la que provee mayoritariamente las divisas para ofertar en la economía, siendo más rigurosos, en el caso ya de las asignaciones de las divisas, en la supervisión antes de la asignación de divisas. Hablamos en el caso de CENCOEX, la Comisión del Centro de Comercio Exterior, de las divisas que se demandan a 6.30 en el área prioritaria de salud, alimentación, maquinarias, equipos, siendo rigurosos allí en la asignación, supervisión previa y supervisión, el control posterior de que se destine. Igualmente, en el SICAD 1, el sistema alternativo 1, también que se aplique. Y en el 2 hay una exigencia, hay un hecho bien importante, y tú lo conoces, es que las instituciones autorizadas para participar deben ser responsables de los oferentes. O sea, la institución es responsable. No es que yo no sabía y lo propuse. No, usted es responsable, usted es corresponsable. Y ahí lo dice el cambiario. Tú sabes que eso se utiliza mucho o se aplica mucho en los Estados Unidos. Las instituciones bancarias son responsables de lo que ellos transan y cómo intermedian y de dónde vienen de la operación que realiza su cliente, sí, pues, sí, a través de ellos. Él es responsable, no. Aquí no va a haber posibilidad de eludir la responsabilidad. Por cierto, la comisión que tú presides, que está revisando la asignación de divisas, año 2011, 2012, 2013, ¿cuándo dará resultado? Porque la misma oposición está pidiendo
conocer esos resultados para ir a un debate público, ¿no? Claro, fíjate, nosotros hemos venido trabajando intensamente, ¿no? No nos hemos detenido, ya vamos a producir un primer informe para la comisión. Te explico cómo trabajamos. Creamos 4 subcomisiones. Una subcomisión que se dedica y está trabajando con el antiguo CADIVI en el análisis de su base de datos, cómo se asignaron, qué criterios se utilizaron. Una subcomisión que trabaja con el Banco Central de Venezuela para lo que tiene que ver con el SIDME, el ALADI y el Sucre, que fueron vías, y otra comisión que tiene que ver con los precios internacionales de los bienes que se importaron a través de lo que ingresó por el CENIAT, o sea que el CENIAT controla. Otra subcomisión que actúa con los bancos, como fueron los operadores cambiarios, y otra subcomisión que tiene que ver con la actuación de la Fiscalía. Eso se transversaliza. O sea, ya estamos cruzando, levantamos toda una base de datos y estamos cruzando informaciones. Allí se trabaja mucho con presunciones, con informaciones que a uno le llegan, tal o cual empresa, etcétera, ¿no? Con el mismo comportamiento de las empresas cuando operaban con operadores cambiarios. Tú sabes que en el caso de los operadores cambiarios, siempre una empresa trabaja con un banco, máximo 2, ¿verdad? Que son clientes. Bueno, hemos observado empresas que han trabajado con 10 operadores cambiarios o que trabajaron. Ahí ya hay un detalle. Hemos observado empresas que han recibido divisas como empresas de construcción, como la misma empresa como alimentación, la misma empresa como salud. Ahí hay un elemento que hay que analizar, el por qué. Hemos observado empresas que fueron suspendidas en CADIVI y recibieron a través del SIDME asignaciones. Allí hay también un elemento de observación. Y lo último recientemente, cuando nuestros ministros estuvieron en los puertos que detectaron una serie de containers de muchas empresas que no traían o no trajeron lo que decían los bill of lading, ¿no? de allí. Bueno, esas también nosotros las recibimos. También tenemos el grupo de empresas, que es reciente, que fueron evaluadas y analizadas de la zona libre de Colón, en el caso de Panamá. Eso también la estamos manejando, más el número de empresas que el ministro Rafael Ramírez mencionó recientemente. Tenemos un modelo de desarrollo perverso que a medida que se incrementa la demanda por los grandes sectores populares, se estrangula la economía por la necesidad de importaciones. Ahorita cuando regresemos vamos a analizar cuáles serían el tipo de medidas para propiciar un desarrollo industrial que rompa este modelo y cómo estas manifestaciones de las clases medias, sobre todo clases media alta, en contra del modelo de redistribución del ingreso, está asociado a los intentos por cambiar este modelo. Bueno, continuamos con su programa Visión Estratégica desde el Palacio Federal Legislativo, construido por Guzmán Blanco. Hay un hecho interesante, que en la época en que se construyó el Palacio Federal hubo un incremento en el precio del oro. Y a pesar de que después de la Guerra Federal se montó un sistema federal de gobierno, Guzmán Blanco creó un sistema especial centralizado con Caracas para las minas del Callao. Y de ahí viene la construcción del Palacio Federal Legislativo. Y eso viene, lo saco a colación por lo siguiente, Ricardo. Somos la segunda reserva de oro del mundo en el peor de los casos, que ha adquirido gran valor. Ha bajado últimamente muy poco en relación a todo lo que subió, desde $300 la onza hasta 1.700, ahora está en torno a los 1.300. Somos holgadamente la mayor reserva de petróleo del mundo.
Y el último informe, lo voy a citar, aparece en oilprice.net, que es una página bursátil, es una página financiera, habla de los problemas en cuanto a nivel de reservas de las grandes compañías petroleras del mundo. Eso lo habían mencionado académicos, pero no gente del mundo financiero. O sea, ya se habla de que hay un problema agudo de escasez de reservas de petróleo. Entonces, es imposible no ligar de manera directa los disturbios que se están dando en Venezuela, en los sectores de clase media y clase media alta, con toda una estrategia mundial por tomar control de las reservas petroleras y sobre todo las venezolanas, las más grandes del mundo. Y dentro de esa estrategia está todo lo que es el sabotaje económico, porque es una confrontación, una guerra de cuarta generación que en cualquier momento puede transformarse en otras formas de lucha para las cuales hay que estar preparados. Yo quisiera tu opinión al respecto, por favor. Fíjate, nosotros estamos en un momento bastante importante, bien importante en nuestro proceso de transformación y cambio, nuestra revolución bolivariana y socialista. El hecho, y estamos en la semana de conmemorar la siembra de nuestro máximo líder, el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el hecho de su desaparición aceleró la acción de los enemigos de la revolución, que los hemos tenido desde el mismo momento en que surge el presidente Chávez en la lucha política nacional, internacional y que se convierte en un líder internacional. Bueno, se levantaron los factores que no quieren a la revolución bolivariana, como no quisieron a la revolución socialista de Allende, como no quisieron a no quieren la revolución cubana, la revolución sandinista, etc. Entonces, ellos siempre han actuado, siempre, siempre, siempre. Solo que en la figura del presidente Chávez, bueno, había una contención por una solidaridad internacional y bueno, y avanzábamos. Tú quitas, se desaparece el líder, bueno, ellos desde el mismo momento, si tú revisas los resultados, lo que venía aconteciendo desde el 2012, cuando surge y se da públicamente la situación de la enfermedad de nuestro líder, allí se destapan, yo diría que se desatan los diablos, se desataron los diablos, y revisa, tú como eres economista y estudioso y acucioso, la historia, las estadísticas, cómo se van comportando las distintas variables económicas. Bueno, hoy estamos en una etapa en la cual ellos han intentado, utilizando un grupo minúsculo de la contrarrevolución y que hoy se presentan fascistas que quieren dar al traste con nuestra revolución. Eso siempre nos lo dijo el presidente. La lucha está llena de obstáculos, está llena de circunstancias, está llena de elementos que impiden, que quieren impedir. Y eso nos fortalece. Hoy nosotros tenemos del lado acá de la revolución de la mayoría de nuestro pueblo la mayor unidad posible. Unidad, lucha, batalla y victoria. Y estamos en eso. Eso en todos los campos. En la salud, la educación, la vivienda, la economía, la finanza, la cultura. Siempre hay las confrontaciones. Bueno, hay un grupo de la sociedad que, dicho sea de paso, y habrá alguien que realice esos estudios, tiene hoy en día un mejor nivel de vida de que hace 15 años atrás. Los que están sirviendo, y lo digo con toda responsabilidad, de carne de cañón para las pretensiones de los enemigos de la revolución. Los que quieren ponerle la mano a Venezuela con la mayor reserva de petróleo, no solamente la de petróleo, Fernando, sino acuífera, tiene agua, tiene oro, que tú mismo cuando comenzamos el programa hablábamos de las cámaras, detrás de las cámaras se está produciendo una escasez mundial de las reservas petrolíferas, ¿no? De petróleo, lo que lo siguen llamando liviano. El petróleo convencional. Liviano, mediano y pesado. Okay, eso. Okay. Bueno, entonces, y tú lo mencionaste al comenzar este programa, los costos de producción del esquisto
En los Estados Unidos me dijiste $80, 85. De 80 a 85 Imagínate. dólares por barril. ¿Cómo? Se necesita un precio por encima de los $100. Ahora, yo creo que aquí nosotros tenemos que llegar a nivel del planeta en un acuerdo de que si seguimos por esa ruta de desarrollar las economías, sin importar la destrucción que generamos al ambiente, a la mamá pacha, ¿qué llama? Dice Bolívar, Evo Morales, la Pachamama, a la tierra, bueno, nos vamos a destruir. Tenemos que ponernos de acuerdo a nivel mundial de qué nivel o intensidad de desarrollo queremos de aquí en adelante para nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Entonces, afortunadamente en Venezuela, que tenemos un programa de gobierno, que es el programa de la patria, tiene uno de sus 5 ejes, la protección del planeta, de la vida en la tierra, ¿verdad? Para lograr con nuestra manera de permitirle a nuestro pueblo, un principio bolivariano, la mayor suma de felicidad posible. Pero fíjate que aquellos sectores que están siendo unos manipulados y otros pagados para subvertir el orden en el país, han talado, por ejemplo, estaba leyendo en Maracaibo más de 1000 árboles. Es decir, parte de la estrategia es generar un caos ambiental con la quema de basura y con todo esto. O sea, hay un conflicto mundial en torno a las reservas de petróleo y el conflicto no es estático, tiende a agudizarse. ¿Cómo prepararnos para lo que viene? Es decir, cómo lograr crecimiento económico, que lo hemos tenido, desarrollo económico, que lo hemos tenido, en medio de una conflictividad mundial que tiende a incrementarse en torno al control de las reservas petroleras. Fíjate que nadie en la oposición y en estos sectores que subvierten el orden menciona la palabra petróleo. ¿Cuál es tu opinión, ya redondeando para terminar el programa, y qué mensaje le puedes transmitir a los que nos oyen? Primero, nosotros tenemos bien claro hacia dónde vamos. O sea, bajo la dirección de nuestro presidente Nicolás Maduro y esa alianza Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestro pueblo, tenemos claro hacia dónde vamos. Ese es el legado que nos dejó nuestro máximo líder. ¿Qué tenemos que hacer? Sostener lo que hemos logrado hasta el presente. Un mejor nivel de vida de nuestra población, salud, educación, vivienda, alimentación. Eso tenemos que sostenerlo. ¿Cómo vamos a sostenerlo? Produciendo internamente, desarrollando lo que es las fuerzas productivas, liberándolas para que la economía avance. Y afortunadamente ya estaban dadas nuestra unión con los restantes países hermanos, UNASUR, CELAC, ALBA, Petrocaribe. O sea, estamos unidos, estamos en un continente que coincidimos hacia el futuro. El legado de Chávez. Que es el legado de Chávez. Bueno, ahí está. Nosotros sí tenemos claro hacia dónde vamos. Los enemigos de la revolución no le dicen a su gente qué es lo que ellos quieren, ¿no? Tú no has visto a ninguno de ellos decirse, yo soy un capitalista. No, no lo dicen. Pero ellos defienden el sistema capitalista, pero no lo dicen. El modelo neoliberal, ¿no? No lo dicen, no le dicen a su gente. Yo no he visto a ninguno decir que se sienta orgulloso, que diga, sí, yo soy un dirigente político del capitalismo, del neoliberalismo. No lo dicen. Aunque sus prácticas lo son, pero no lo expresan. Nosotros sí lo decimos. Nosotros somos socialistas, bolivarianos, humanistas, solidarios. Tenemos un proyecto político, creemos en el ser humano, privilegiamos al ser humano en nuestro accionar en la vida. Sí. Mira, Ricardo, ha sido un privilegio tenerte aquí en este programa Visión Estratégica. De verdad que hemos hecho un repaso, gracias a tu participación, de el desenvolvimiento económico en medio de esta coyuntura, una coyuntura nacional,
una coyuntura internacional en medio de problemas que son de orden estructural, algo bien complejo, pero da tranquilidad saber que la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico está en buenas manos, es decir, que tenemos gente versada en la materia y de verdad que a nombre mío y de todo el equipo que producimos este programa, te damos las gracias por haber participado con nosotros. Gracias, Fernando. Cuenten conmigo en otra oportunidad y nuestro tiempo. Y los esperamos para un próximo programa de visión estratégica. Estaremos saliendo toda la semana con la actualidad en materia económica y en materia petrolera, lo relativo a energía, tanto en el contexto nacional como en el contexto internacional. Y muchas gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado en este programa.